para los que no me conocen, yo soy el doctor Fernando Mendoza Cuadra, soy médico radiólogo y tengo una calificación agregada en radiología pediátrica. Estoy en núcleo diagnóstico, ya tengo muchos años ahí, empecé con pediatría, vengo del grupo del Istecali, bueno, no Istecali, perdón. Sí, el Istecali, sí, ya no era Proyecto 11. Estuve ya hace muchos años en el 90, de ahí me gustó más la pediatría. En Guadalajara, en la residencia, el médico radiólogo que estaba encargado de pediatría, súper curado, nos enseñó a todos los residentes a ver pediatría de una forma muy interesante y suave. El doctor Chávez, ahí en Guadalajara. El día de ahora vamos a ver un tema. Traté de empezar este año, ya sé que ya es marzo, debido de haber empezado en febrero, pero ya saben, el post-COVID. Vamos a empezar con un tema común que es apendicitis, y invité al doctor Cela y al doctor Cela a dar una plática sobre abdomen agudo. Y de ahí vamos a ir a revisar algo de apendicitis y espero los comentarios de todo el mundo, se valen todas las preguntas habidas y por haber. La idea es hacer la presentación rápido y de ahí nos ponemos a discutir temas de interés, ¿no? O sea, qué es lo que quieren saber de radiología. Y así nosotros podemos hacer algunas preguntas de qué es lo que nosotros queremos saber de los clínicos y de los quirúrgicos. Por ahí andan muchos quirúrgicos, ¿no? Bueno, ahorita les presento al doctor Cela, que venga para acá. Doctor Cela, sigue. Hola, buenas noches. Qué bueno que están con nosotros, mis amigos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Vengo prácticamente de colado. Ustedes saben, yo soy radiólogo general. Me dedico especialmente a la glándula mamaria. Pero pues en esta oportunidad, en esta ocasión, tuve la oportunidad de venir a platicar con ustedes acerca de radiología, el papel de la imagen en el abdomen agudo pediátrico. Hay que decir que básicamente en pediatría, que ustedes saben, pues, pediatras es muy diferente a la radiología del adulto. Realmente el chiste está en la clínica, es la herramienta más importante. La anamnesis en los casos de pediátricos es básicamente hacia los padres, ¿no? La mamá es la que sabe toda la información. La exploración física es particularmente vital, necesitan tener sus herramientas muy alerta para pues, recabar toda la información, exámenes de laboratorio y desde luego los estudios de imagen. Realmente las herramientas que tenemos en la actualidad para el manejo diagnóstico de la patología, tanto pediátrica como en adulto, ya es muy amplia. Y es necesario tener una idea de para qué sirve cada una de las modalidades y saber las indicaciones. Si bien contamos con muchas formas de evaluación, como son la radiografía simple, los estudios contrastados, el ultrasonido que juega un papel muy importante, como lo vamos a ver durante toda esta presentación, la tomografía que tiene un papel relativamente indicado en casos de duda, siempre tomando en cuenta que la radiación es muy importante, sobre todo en pacientes pediátricos, y hay que minimizarla en la medida de lo posible. La resonancia magnética tiene una función muy limitada en cuestión pediátrica y se queda para situaciones muy especiales, de manera que en realidad con lo que más vamos a trabajar es con la radiología simple y con los estudios de ultrasonido. Tratándose del abdomen agudo, es importante tener conocimiento o conciencia de que hay patologías extraabdominales que pueden darnos patología abdominal y que de un inicio se pueden presentar como un dolor abdominal agudo, como sucede en este caso. Esta no es una radiografía de abdomen, es una radiografía de tórax. Y si se fijan, hay una opacidad por ahí atrás del corazón, lo cual indica que están los segmentos basales posteriores del lóbulo inferior, que nos demuestra que tiene broncograma aéreo y está en relación a una consolidación neumónica confirmada con una tomografía. Y sin embargo, el paciente se presentó con dolor abdominal agudo. De manera que hay que tener en cuenta que hay patologías extraabdominales que se van a manifestar como abdomen agudo. Entonces es importante tenerlo en cuenta en los diagnósticos diferenciales. Creo que eso está muy claro y muy amplio en la literatura. En otras situaciones, el cuadro clínico es tan aparatoso y el método de imagen de elección es el estudio radiológico simple. Imágenes como esta, en la que la aplicación de una sonda nasogástrica produce perforación gástrica y un neumoperitoneo, que es a todos evidente, con los signos característicos como el síndrome.
El Doctor, estómago se me- tenemos la particularidad de que podemos ver tanto el aire que está intraintestinal como la pared externa del estómago. Esto se conoce como el signo de Rigler. O sea, la capacidad de ver la pared externa de un asa o del estómago nos está indicando que existe aire libre. Cuando es en cantidades grandes, como en estos casos, no tenemos mucho problema diagnóstico, pero hay que estar atentos a los signos sutiles, que son los que realmente nos van a ayudar a hacer un buen diagnóstico y un tratamiento temprano. Así pues, en la siguiente imagen podemos ver que los signos radiológicos son muy claros y aquí los tenemos demostrados como el signo del domo o el signo de la gaviota cuando vemos los diafragmas separados por el aire, el signo de Rigler, que es la evaluación de la pared intestinal de las asas, y esos son los signos que nos deben hacer considerar la posibilidad de perforación de víscera hueca. Y esta sin duda es una clara indicación para la radiografía simple del abdomen. Otras indicaciones serían el aumento del gas intestinal, en el que el papel de la radiología nos va a demostrar si el aumento es generalizado, tanto del estómago como de asas de delgado o de intestino grueso, o una imagen tan característica como esta en un recién nacido, en el que se ve la sonda nasogástrica y vemos dos grandes imágenes radiolúcidas. Una de ellas corresponde al estómago y la segunda corresponde al duodeno. Llama la atención que no hay aire en el resto del intestino y en un paciente por arriba de las 8, 10, 12 horas recién nacido ya tiene que tener aire en todo el intestino. Entonces, esto nos da la imagen clásica que denominamos de la doble burbuja, que es característica de una obstrucción a nivel del duodeno. Estas obstrucciones se pueden dar por varias razones congénitas, como serían el páncreas anular, la pinza mesentérica, adherencias congénitas como las bandas de Ladd, etc. Y luego tenemos aquí una imagen en la que también podemos ver la zona nasogástrica y vemos no una burbuja, sino 3 o 4 burbujas aéreas. Este es característica de una obstrucción, pero a nivel más baja del duodeno, a nivel de Y1. Generalmente es también por una atresia, se asocia a otras malformaciones congénitas. Y aquí tenemos entonces cómo la radiografía simple en casos pediátricos sí es muy, muy importante porque la pura distribución del gas nos ayuda a hacer los diagnósticos de hipertrofia del píloro, que sería en un caso de un paciente de más de un mes de edad aproximadamente, generalmente masculino, niños vomitones, como le digo yo, y se van a presentar con una imagen parecida, que esta es distensión gástrica. ¿Cómo vamos a confirmar el diagnóstico de hipertrofia pilórica? Bueno, en mis épocas, cuando estudié yo radiología, el doctor Röntgen era mi R3, y él me decía que, es un chiste, y él me decía que la serie gastrodenal es el método de elección. En la actualidad, el ultrasonido juega un papel muy importante y evita la radiación y podemos hacer el diagnóstico si observamos el píloro con sus características clásicas de la hipertrofia, que consiste en un alargamiento, en un engrosamiento del mismo y un vaciamiento deficiente. Luego tenemos la doble burbuja de la obstrucción duodenal. En niños siempre tenemos que considerar la posibilidad de cuerpo extraño. Los niños, tanto a nivel pulmonar, van a ingerir cacahuates, monedas, lo que se les ocurra, y en abdomen también ingieren cualquier tipo de situaciones de cosas. Por ejemplo, una moneda que se atoró en el estómago, un collar que se tragó y se atoró en el íleon terminal, y hasta niños que empiezan a sentir piquetitos en el abdomen y obviamente se trata de agujas. Todo esto nos ha tocado ver en estos tiempos de largos de evolución. Entonces, siempre pensamos en cuerpo extraño y que vamos a poder detectar con la condición de que sean cuerpos radiopacos. Si son cuerpos radiolúcidos, no los vamos a poder ver y solo se van a presentar como un cuadro obstructivo o un abdomen agudo por perforación. La invaginación intestinal es otro cuadro que se caracteriza por una masa palpable, un niño llorón, generalmente niños rollizos, les llaman niños rechonchitos, niños gorditos, y que la placa simple del abdomen puede o no mostrar un patrón obstructivo, puede o no mostrar un aumento del gas y una zona en donde no se ve el gas como si fuera una masa. De hecho, estos niños presentan una masa palpable, tienen evacuaciones que le llaman enzarzamora, es decir, no son sangre roja, sino que es sangre ya de alguna manera
de alguna manera metabolizada. El diagnóstico se puede correlacionar fácilmente, entre comillas, con ultrasonido, que nos va a mostrar esta imagen característica de lo que llamamos el calcetín dentro del calcetín. Entonces vamos a ver una imagen en la que está en una parte del intestino metido dentro de otra parte del intestino, dándonos una morfología muy característica. Esta misma morfología la podemos apreciar en tomografía computarizada con estas tres capas que nos demuestran el edema de la pared y las partes que están invaginadas y la luz dentro de lo que está la invaginación. Las invaginaciones pueden ser de varios tipos, pueden ser ileocecales o ileocólicas, pueden ser sin ninguna patología subyacente, pero con frecuencia existe algún dato agregado, como sería la hiperplasia folicular, quiste de duplicación, divertículos de Meckel, etc. Las reducciones están indicadas solo en la fase extremadamente aguda y cuando no hay ninguna posibilidad de que se pueda complicar o perforar al paciente. Estas reducciones pueden hacerse con aire o se pueden hacer con medio de contraste positivo, como el bario. Un porcentaje de estos casos pueden recidivar. Aquí podemos ver una reducción o desinvaginación. Se tiene que hacer con fluoroscopía. Se tiene que ver cómo va avanzando el bario para ser muy cuidadosos. No se debe de ejercer ningún tipo de presión sobre el bario, debe de ser por pura gravedad. Y podemos ver cómo el medio de contraste llega y se detiene en lo que se conoce como la cabeza de invaginación, que puede ir cediendo espontáneamente hasta desaparecer en su totalidad. Lo mismo se puede hacer en coraire, pero con la condición, insisto, de que el paciente no tenga datos de abdomen agudo y tenga un cuadro clínico de presentación muy rápida. Si tiene ya 6, 8, 10, 12 horas, no está indicada y lo mejor es tratar algún otro método quirúrgico posiblemente. Desde luego, las gastroenteritis infecciosas nos van a dar cuadros abdominales que pueden confundirse o presentarse como abdomen agudo. La radiografía nos va a mostrar aumento del gas intestinal, desde luego niveles hidroaéreos. El ultrasonido es útil, nos puede mostrar las asas distendidas, como vemos aquí, con líquido, con hiperperistalsis. Podemos ver las válvulas conidentes, podemos ver que haya o no edema de la pared de las asas, lo que en radiología vemos como una línea blanca y llamamos el edema del espacio interasa. En el ultrasonido es fácilmente visible. Puede haber un poquito de líquido libre de escasa cantidad en cualquier gastroenteritis más o menos severa. Entonces, habitualmente no se requieren más estudios de imagen, el manejo es conservador, salvo que existan dudas de cualquiera de los diagnósticos de imaginación o de apendicitis. Pero generalmente nada más vemos asas dilatadas con alteración en la motilidad. Pueden localizarse en la fosa ilíaca derecha y confundirse con adenomegalias, que es un tema que va a manejar adelante el doctor Mendoza. En los casos de gastroenteritis severas, con un cuadro tóxico severo, siempre estamos muy atentos y preocupados. Y vemos una radiografía como esta, en la que nos llama la atención el aumento del gas de las asas, el aumento de la distensión, el edema que hay entre los espacios de las asas, el edema interasa, pero una imagen de moteado. Esta imagen de moteado, mientras esté dentro del intestino grueso, se podría considerar normal. Pero una imagen de moteado con este grado de extensión siempre nos obliga a considerar en el diagnóstico diferencial abscesos, sangre en la cavidad abdominal, materia fecal y básicamente. Entonces, en este caso nos preocupa este tipo de moteado que se escapa a lo que es el tubo digestivo, el colon, y si se fijan, hay algunas imágenes que parecen correr a lo largo de la pared intestinal. Y este es un signo que tenemos que estar muy atentos porque se conoce como neumatosis intestinal. Es la disección de la pared de las asas. Y esta disección de la pared de las asas puede recorrer los espacios vasculares e irse al sistema porta e irse dentro del hígado. Entonces, cuando tenemos un hígado como este, en el que vemos estas pequeñas ramitas radiolúcidas dentro de la luz, bueno, dentro del hígado, solo hay dos posibilidades. O es gas en la vía biliar o es gas en el sistema portal. Son situaciones totalmente diferentes y tenemos que estar muy alertas, y en niños generalmente es una complicación severa de las enterocolitis necrosantes. Entonces, aunado el patrón intestinal con las imágenes de moteado que están fuera de la luz intestinal, con las imágenes radiolúcidas en riel
que representa el aire disecando la pared del intestino, nos lleva a un diagnóstico de enterocolitis necrosante. Estas imágenes, desde luego, pueden ser más fácilmente visibles en la tomografía computarizada, y aquí vemos cómo el gas está disecando las paredes. Entonces, la neumatosis intestinal es algo que tenemos que tener en cuenta. Decíamos entonces que un cuadro como este, en el que el niño está vomitando, tiene niveles hidroaéreos, tiene aumento del gas intestinal, no hay signos de neumoperitoneo, pues el diagnóstico está entre una enterocolitis, está entre una obstrucción que podría ser por adherencias o por bridas, y en este caso se hace un ultrasonido en la región umbilical, encontramos un defecto y la protrusión de contenido intestinal a través de esta herniación. Entonces, las hernias, desde luego, van a producir una obstrucción y que puede complicarse con una oclusión total. Las adherencias peritoneales en adultos sabemos que son generalmente posteriores a cirugía. En niños, cuando no hay antecedentes quirúrgicos, podemos pensar en un proceso inflamatorio peritoneal, tuberculosis o inclusive adherencias congénitas. Esas adherencias que conocemos como bandas de Ladd no son muy frecuentes, pero hay que tenerlas en cuenta como una posibilidad en el diagnóstico diferencial del páncreas anular y de la pinza mesentérica. Se han reportado algunos artículos que refieren que la administración de medios de contraste hidrosoluble pueden resolver el problema de obstrucción por adherencias. Entonces hay que tenerlo como una alternativa y hacer nuestra propia experiencia. Por ejemplo, en este caso, el patrón en esta primera imagen es oclusivo porque hay nada más asas de intestino delgado. Se le administró medio de contraste hidrosoluble y vean cómo avanzó el medio de contraste hacia llegar al colon y resolvió, en este caso en particular, el problema obstructivo. Habría que considerar las alternativas y hacer nuestra propia experiencia. Otra de las complicaciones que pueden dar abdomen agudo en niños, igual que en adultos, es el volvulus o la torsión intestinal. El volvulus puede ser de colon o puede haber herniaciones o giros de asas intestinales de delgado dentro de la cavidad abdominal. El volvulus generalmente es de colon, se puede producir a nivel del ciego, pero lo más frecuente es a nivel de sigmoides, dándonos esta imagen que conocemos como engrano de café. Fíjense cómo aquí hay únicamente dos asas, predominantemente muy distendidas, con niveles hidroaéreos en diferentes alturas, lo que conocemos como los niveles en escalera, y este es un cuadro más o menos característico de lo que es el volvulus. Se pueden asociar o no a malrotaciones intestinales, suelen presentarse en el primer mes de vida, y el ultrasonido suele presentar un signo que conocemos como el signo del remonino. Les voy a mostrar este caso. Fíjense cómo es un corte coronal, las asas del intestino delgado están muy distendidas, con gran cantidad de líquido libre. Vemos aquí las estructuras vasculares con medio de contraste y la aorta. Ahora vamos a ver el corte coronal. Y pongan atención aquí en la arteria mesentérica superior y vean cómo estas estructuras giran en su eje, lo cual hace nuestro diagnóstico de signo del remolino o Whirlpool sign con el que podemos encontrar en la literatura. Fíjense de nueva cuenta cómo se da la vuelta esta torsión y nos hace el diagnóstico del signo del remolino, un signo muy interesante. Se puede hacer el diagnóstico con ultrasonido y se puede hacer con tomografía también. El divertículo de Meckel no es una patología frecuente, pero puede presentarse como un dolor abdominal agudo, con signos de apendicitis, con signos de oclusión intestinal. Está presente solo en un 2 a 3% de la población y solo produce sintomatología en un pequeño porcentaje de casos. El cuadro clínico puede ser de sangrado, obstrucción o como una enfermedad una inflamación del divertículo, que es lo que se conoce como diverticulitis. En este caso es un colon por enema en el que estamos demostrando que hay el ilion terminal y aparte hay una asa por aquí que sale sobrando que corresponde al divertículo. Hay que mencionar que el divertículo de Meckel puede presentar un cuadro semejante al de una apendicitis. Vamos a ver una zona inflamatoria, vamos a ver una zona con desplazamiento de las asas y hay estudios de medicina nuclear que nos pueden ayudar en el diagnóstico. Entonces, cabe mencionar que tenemos en un núcleo diagnóstico la capacidad de la medicina nuclear y se puede hacer este diagnóstico como se hizo en este caso en el 2008, que es en el que se confirma una zona de hipercaptación en realidad en relación a la enfermedad diverticular de Meckel. Entonces, es una alternativa, tenemos que tenerla en cuenta, tenemos que estar al tanto de las actualidades
Y para terminar, les voy a presentar este caso que nos puso de cabeza a nivel hospitalario. Una paciente de 14 años con PCI, parálisis cerebral infantil, dolor abdominal y distensión. Si le toman las placas simples y vean la tremenda escoliosis, una distorsión completa de la anatomía abdominal y torácica y total. Como son pacientes con problemas de vaciamiento, son pacientes con una distensión de intestino muy severa, muy importante. Y bueno, ni qué decir más que aumento del gas intestinal en relación a un hilo adinámico generalizado. Entonces me dice el pediatra, pues hazle un ultrasonido. Bueno, pues, ¿qué esperamos ver con un ultrasonido ante esta dilatación de asas? Pues nada más alcanzamos a ver por ahí el hígado. No es posible levantarle los brazos al paciente. No es posible pedirle que haga inspiraciones profundas. Vemos asas con contenido líquido y nada más. Realmente no podemos ir más allá. Bueno, pues el paso que sigue es hacer una tomografía computarizada. Se le hace la tomografía y de nueva cuenta es muy difícil discernir la diferencia entre asas con líquido, entre el aumento del espacio interasa, la anatomía totalmente distorsionada, realmente no daba mucha información, a excepción de que vean una reconstrucción volumétrica de la superficie del paciente. Obviamente el paciente no cooperaba, lloraba, no puedes movilizarlo, un diagnóstico extremadamente difícil. Pero en una de las reconstrucciones aparece una pequeña imagen de densidad cálcica que está localizada hasta acá atrás en el fondo del saco, y con esto no había más de que agarrarse, más de que de pensar que fuera un coprolito. Se operó al paciente y resultó ser una apendicitis perforada, y esto era un coprolito. Realmente el diagnóstico era extraordinariamente difícil por las circunstancias que describo. Así es el de difícil el diagnóstico, que es en lo que nos va adelante, de aquí en adelante a hablar el doctor Fernando Mendoza. En conclusiones, es muy importante considerar que si las imágenes no correlacionan con la clínica, porque a veces porque no podemos ver todos los procesos patológicos. Un estudio de imagen negativo no quiere decir que el paciente no tenga nada, quiere decir que con esas herramientas no logro recabar información. En general, el método de elección en abdomen pediátrico es el ultrasonido, que tiene las 3 Bs, es bueno, bonito y barato. La certeza diagnóstica del ultrasonido depende de 3 factores. Del equipo, porque hay equipos buenos, equipos medianos y equipos muy completos. Del paciente, que en términos generales en pacientes pediátricos la cooperación va a ser mínima. Y del médico radiólogo, que tenga un entrenamiento adecuado. Por eso es conveniente que los pacientes pediátricos los vea un radiólogo pediatra. La tomografía se queda únicamente para casos complejos o no resueltos, como el que les mostré ahorita del caso complicado, y las indicaciones de las radiografías están reducidas a 3 situaciones clínicas desde mi punto de vista. 1, sospecha de obstrucción. 2, sospecha de cuerpo extraño o como hallazgo. Y 3, sospecha de perforación de víscera hueca. Muy bien, pues muchas gracias. Lo dejo ahora con el doctor Fernando Mendoza, radiólogo pediatra, para hablarnos sobre apendicitis. Cualquier pregunta o comentario la podemos hacer al final de la plática. Muchas gracias. Bueno, ya estoy otra vez aquí de regreso. Bienvenidos a todos los que llegaron en el periodo que di la introducción hasta ahorita. Quisiéramos ver algo sobre ya lo que es apendicitis y algunos de los métodos de imagen. A lo mejor yo tengo algunas formas de pensar diferentes a las del doctor Sela, obviamente, porque fue mi profesor de radiología en la época de medicina. Y obviamente a lo mejor que ya mis pupilos que son radiólogos también hubieran pensado que el doctor Mendoza no tiene razón, ya pasó la historia, ya, y nuevas cosas. Pero vamos a ver qué podemos sacar aquí de radiología pediátrica. Yo principalmente pienso que hay mucho, la clínica sigue siendo algo muy importante en pediatría. Yo creo que ya todos los pediatras en su entrenamiento básico traen el diagnóstico oportuno de un paciente con apendicitis aguda, ¿no? El paciente con apendicitis aguda en un paciente de condiciones normales, difícilmente se les escapa y ese es el que va a terminar en cirugía mucho más fácil, ¿no? Y se le va a resolver su problema. Pero hay ya mucho manejo médico en muchas áreas que no necesariamente son los pediatras. Entonces, cuando se empieza a complicar un poquito más, hacer un diagnóstico primario, ¿no? De un paciente con apéndice en el área de pediatría. Todos sabemos que la patología quirúrgica más frecuente
En los niños afecta, pues ya como dice aquí, del 7 a 12% de la población general a lo largo de todo el episodio de la vida. Por ejemplo, a mí me operaron a los 7 años de apendicitis, otro hermano mío a los 10, y a cualquier edad se puede operar. Parece que hay una cierta tendencia familiar, no sé la experiencia de todos ustedes, que lo digan los pediatras, que se operan al niño y luego operan al hermanito y todo el mundo ya no sé. Hay muchos métodos de imagen que nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico desde el punto de vista de nosotros, pero el médico clínico es el que debe de primero pensar en que se trata de una apendicitis antes de cualquier otra cosa. Los métodos que nosotros les podemos ofrecer ahorita para eso va a ser las radiografías simples y siempre pediatría, podemos decir pediátrico menor de 16 años, lo tomamos en 3 proyecciones, que sería una P de abdomen, en decúbito, una P de abdomen en de pie y una lateral de abdomen de pie. Ese es un método que les gusta a todos los cirujanos pediatras y si ustedes tienen sus radiografías, pues eso les ayuda muchísimo. Segundo, sobre la radiografía, actualmente todas las estamos haciendo en CD. Ya es una tendencia normal. Yo sé que en muchos de los lugares donde se practica medicina no hay forma de cómo ver CDs o cómo verlas en la web o cómo verlos, se dificulta. Yo recomendaría que cuando tienen ustedes un paciente agudo de abdomen, soliciten radiografías. Siempre un cirujano de la vieja guardia va a pedir sus placas. Es muy raro que vaya a tener una forma para ver las imágenes en una computadora o tenga un acceso fácil en muchos de los lugares, ¿no? Entonces, mi recomendación, siempre que pidan abdomen en pacientes con apendicitis, sospecha apendicitis, favor de imprimir radiografías. El ultrasonido no tanto, porque el ultrasonido realmente es un acto de fe, creer en el médico que está reportando el ultrasonido. Si a todos nosotros nos cuesta muchísimo trabajo como radiólogos tratar de identificar el apéndice en pacientes pediátricos, obviamente más a ustedes calor estar viendo las imágenes ahí impresas en chiquito. Yo pienso que eso con lo que les ponga el doctor y ustedes creer su clínica, más darle positividad al ultrasonido. Ha sido, los diagnósticos por ultrasonido no siempre son tan confiables y obviamente en manos expertas y en un paciente súper complicado o en agudo que se vea muy bien el apéndice, pues ya lo hicimos, pero si no se ve el apéndice es un estudio fallido, puede ser bueno o malo. Entonces hay otros métodos que podemos hacer. En ese caso pasaríamos a la tomografía. La tomografía sigue siendo un estudio de oro en un paciente donde no se identifica el apéndice, hay sospecha clínica, no del 100%, tenemos una baja puntuación en el paciente de apendicitis, el paciente ya le dieron, ya está complicado, ya estuvo de segunda mano, ya viene de otro paciente, de otro médico que ya le dio tratamiento, el paciente no mejora, tiene una fiebre rara, el paciente ya se le dio antibióticos. Entonces, el paciente es de tomografía, ¿no? Ni la piensen, pueden tomar una placa. Está perforado, pues la vamos a ver muy bien. Si está muy complicado, pues la vamos a ver, pero si no está, para ese caso sería la tomografía. Resonancia es para pacientes embarazadas. Sí tenemos pacientes pediátricas embarazadas, obviamente. Y eso sí hay que tomarles una resonancia. Se ve perfectamente cuando hay un proceso anormal. El recurso en pacientes no cooperadores para hacer resonancia está prácticamente imposible, porque se requiere sedación. Esto muchos de ustedes ya lo deben saber, sobre todo si vienen de la clínica 1 y pues trataban de ir a luchar para llevar a pedir una estudio a radiología. Radiología les dijo, no, denme la escala del varado del paciente para poder autorizar hasta no sé, la placa simple, ¿no? Bueno, el hecho es que algunos radiólogos así nos portamos cuando estamos a las instituciones. La idea es que todos ustedes, los que no lo saben, pues hay una puntuación, ustedes dan la puntuación y con eso se acerca más, es como decir, nos estoy acercando a que el paciente clínicamente tiene con datos fidedignos la posibilidad o probabilidad o tiene una apendicitis. Ustedes daban ese criterio con este más o menos, entonces nos hacía disminuir la cantidad de radiación o de radiografías o de gasto de equipo. La idea es hacer el diagnóstico más pronto. Radiografía, los hallazgos son muy inespecíficos y aún más actualmente, o sea, muchas de las radiografías en la actualidad, en muchos lugares, no quiero decir en gabinetes particulares, van sin interpretación. Entonces, esto hace y imposibilita mucho del hallazgo de la interconsulta del especialista. Y por eso los hallazgos que podamos ver en una placa simple, si no tenemos un reporte de un experto, obviamente es más que cero, ¿no? O sea, no sé que verdaderamente tenga niveles o que tenga así algo súper grave, que obviamente clínicamente va a estar gritando. La radiografía sin interpretación cuesta mucho trabajo poder dar un valor. Entonces,
Yo les recomiendo y les pido que por favor la pidan con interpretación, siempre que soliciten una radiografía, aún cuando sea una institución. Yo sé que las instituciones de gobierno eh, no se usan mucho el hecho de interpretarla, pero si la solicitan se les interpreta. Hay muchos signos radiológicos que se tienen que identificar, pero si no sabemos verlas y nos cuesta mucho trabajo, obviamente pues, es más difícil llegar a eso. Entonces, como lo ven ustedes aquí en manos expertas, nivel reflejo 81% aumento de la opacidad de la fosilla derecha hasta el 30%, engrosamiento de las paredes del ciego el 4%, eso ni lo alcanzamos a ver, ¿no? La mala definición de la grasa del psoas, que es menos del 5%. Fíjense que eso ya cuesta mucho trabajo verlo con los nuevos sistemas digitales, porque el sistema lo que hace, las nuevas radiografías hacen un aumento de la resolución de los contornos. Entonces, aunque esté borroso, sacan la definición. Entonces, es una nueva tecnología, nos estamos adaptando a la tecnología en pediatría, nos realza todos los bordes, entonces nos desaparece todos estos signos que teníamos establecidos por muchos años en la radiología convencional o diríamos radiología húmeda. Entonces ahora ya una buena radiografía, vamos a ver hasta el hueso, vamos a ver el calcio, vamos a ver partes blandas, vamos a ver todo en una sola proyección y borró muchos de estos signos anteriores que teníamos, ¿no? Entonces, yo podría poner a la radiografía como un estudio útil que no puedes estar sin él si estás pensando que la va a ver un cirujano. Y hay que ver, descartar perforación, ver si tiene obstrucción intestinal franca, o sea, complicaciones serias. La realidad es que ahora un pediatra quiere diagnosticar a un paciente de una forma muy temprana, a horas de inicio del padecimiento, y está bien, todos queremos eso, ¿no? Y eso imposibilita muchas de las cosas de las radiografías simples, por ejemplo. Yo sé que sus imágenes son de pacientes más grandes, pero es lo que queríamos ver más o menos cómo podemos ver la materia fecal en todo lo que sería el cuadrante del área derecha. Sobre todo, ver si se visualiza algún coprolito, ¿no? Como en este caso que estamos viendo una mega flechota ahí. Ultrasonido. Ultrasonido se requiere manos expertas o que tenga experiencia. Experta no quiere decir que sea un profesional del área de pediatría, sino que tenga experiencia en haber visto apéndice. Muchos de los nuevos radiólogos ya vienen con cierto grado de entrenamiento para determinar la apéndice, es parte del trabajo oficial de todos los residentes de radiología, revisar el abdomen con ultrasonido en pacientes sospechosos de dolor abdominal, entonces ya están viendo las apéndices. Entonces yo creo que hay mucho radiólogo con experiencia para identificar la apéndice, ¿no? Hay varios signos que los va a decir en una forma tajante si este paciente tiene o no apendicitis, y uno va a hacer que, o tenemos un ultrasonido y tiene 6 milímetros, podemos decir que el paciente está bien. Si el paciente tiene más de 6 milímetros y lo comprimes y eso que estás viendo, que sabes que es el apéndice, no se comprime, estamos pensando fuertemente que tiene una anormalidad. Y que si alrededor del apéndice toda el área se ve hematosa, y eso lo podemos concluir como que tenemos un proceso inflamatorio periapendicular, entonces ya nos da signos positivos de que este paciente tiene una apendicitis. Los niños se comportan diferente en las diferentes edades, o sea, acuérdense que niños son desde neonatos hasta 16 o 18 o 25 años, según el pediatra, pero usualmente es hasta los 16. Entonces, en esto podemos considerar que la sensibilidad para que nosotros podamos identificar el apéndice depende de la cantidad de grasa que tiene el paciente en el tejido adiposo subcutáneo. Conforme más grasa tiene, más difícilmente lo vamos a lograr. Cuando menos tiene, también difícilmente lo vamos a lograr porque no tenemos grasa, no tenemos interfaces, no tenemos nada y cuesta mucho más trabajo. Paciente distendido con asas intestinales que se tape el apéndice no la vamos a ver, entonces por lo tanto vamos a decir que es un ultrasonido fallido en el cual no se identifica el apéndice, por lo tanto se tiene que utilizar, es el método que no sirvió parece para detectar el apéndice, entonces vamos a tener que usar otro tipo de método, ¿no? El Doppler nos va a ayudar fuertemente para identificar si tenemos cambios inflamatorios en la grasa circulante, y el aumento de la vascularidad, obviamente, siempre en Doppler es aumento de la vascularidad, que es el cortocircuito, que hay inflamación, que hay aumento de la vascularidad. Y obviamente apendicolitos, aunque pediatría vamos a verlos menos frecuentemente. Los ultrasonidos, vamos a ver el apéndice, que es la que estamos viendo. Fíjense, esta que debería ser de 6 milímetros o más, vean la medida que tiene del tejido celular subcutáneo. Entonces, conforme este tejido celular subcutáneo aumenta, más difícilmente vamos a tener una buena resolución
aunque tengamos un buen equipo para poder identificar el apéndice. Entonces, yo diría y yo recomendaría que en pacientes que están un poquito regordetes o que están más arriba de los percentiles del peso, principalmente, y sospechamos de una apendicitis que está dudosa, porque realmente si el cirujano piensa que su paciente tiene apendicitis, nomás hace una placa para confirmar, pero obviamente con todos sus parámetros lo va a meter a cirugía. Pero si está dudoso, hay que irnos directamente a una tomografía. Vamos a ahorrar tiempo, vamos a ahorrar problemas. La apéndice la debemos de ver así, o sea, un apéndice que se ve muy redondita, que está cerca de la pared abdominal, no está metida por atrás del ciego ni entre las asas. En este caso no hay aire en todas las asas alrededor del apéndice, eso lo hace muy fácil. Este es un estudio podríamos decir, de los que todos los días quisiéramos ver, que se ve fácilmente el apéndice y la grasa alrededor, y estamos viendo un paciente delgado, o sea, no, eso es decir, eso está súper bien, esto es el diagnóstico perfecto, no ocupa más, tiene una apendicitis. Pero no todos son así. La gran mayoría de los pacientes están más complicados y entonces no podemos identificar. En esos casos también podemos ver, ponerle flujo y el Doppler nos va a hacer un aumento de la vascularidad periférica si tuviéramos alguna duda y eso nos dice que este paciente ya tiene un proceso inflamatorio apendicular con toda la grasa que se encontrará. Vean, estos son dos casos perfectos, o sea, de esos tenemos como el 10% de las apendicitis, podríamos decir que las vemos así de primer golpe, identificamos la apendicitis, y esos pacientes son los que clínicamente están bien evidentes. Todos el médico ya sabe que tiene apendicitis, nomás está haciendo un método de estudio para poder reforzar. Cuando no tiene eso, pues entonces sí ya se más complicado. Conforme se aleja el apéndice de la superficie de la pared abdominal, este se hace más complicado. Vean, este que es el músculo de la pared abdominal, el recto anterior, y atrás estamos viendo lo que sería el apéndice, y obviamente tenemos casi nada de grasa. O sea, en pacientes que no tenemos grasa, tenemos músculo y tenemos atrás el apéndice, es bien fácil. Aquí está el hueso ilíaco, estamos viendo lo que sería la fosa ilíaca. Fácilmente podemos identificar que tenemos una imagen blanquecina en su parte o ecogénica, que puede ser un fegalito o también pudiera ser una burbujita de aire, así como este fecalito que estamos viendo. Estamos hablando de pacientes perfectos, que eso siempre lo vamos a poder identificar claramente cuando tenemos cuadro de apendicitis. Y eso del diagnóstico va a ser muy fácil. Vean otros hallazgos de ultrasonido donde estamos viendo un paciente que tiene el apéndice, que a un lado tiene líquido libre alrededor, que hace la sospecha de que este paciente esté perforado. Obviamente, muchos pacientes pediátricos que tienen alguna alteración del tránsito intestinal presentan líquido abdominal y eso ya no lo podemos considerar como algo que está perforado. Vemos en el número de pacientes que siempre hay líquido en la cavidad, después de un proceso de gastroenteritis, después de haber empezado con vómitos, luego se le da manejo médico, le da antibióticos, vamos a encontrar líquido abdominal y si lo vemos alrededor del apéndice, un apéndice totalmente positiva, más de 6 milímetros que no se puede comprimir, podemos pensar que es complicaciones de la apendicitis, pero nos cuesta mucho trabajo decir que una pequeña cantidad de líquido pueda ser una apendicitis perforada con líquido, ¿no? Ya cuando tenemos un absceso ahí alrededor o en el fondo de saco y eso, entonces pues ya este partido es súper complicado, ¿no? Tomografía, yo sé que el doctor Cela dijo que la tomografía no hay que darle radiación a los niños, pero hay que hacer el diagnóstico más temprano, menos gastos de quirófano, menos gastos de hospitalización, menos complicaciones, menos segundas operaciones. Entonces yo sí estoy de acuerdo en usar tomografía. Ahora los tomógrafos son de muy baja dosis. O sea, ya estamos radiando mucho menos, a lo mejor 10 veces menos la cantidad de radiación en una tomografía actual que la tomografía que hacíamos hace 10 años. Los nuevos tomógrafos prácticamente ya van a ser de enchufe en la pared. La cantidad de energía que gastan es muy poquita. Son altamente sensibles, son muy específicos, podemos ver otras cosas, podemos ver la estructura. El problema es sedación o no sedación. Nuestros tomógrafos ya en todos los casos son muy rápidos. Ocupa una mamá que no esté embarazada para que tenga el niño y poderlo escanear. No necesita ninguna preparación. El problema es cuando el paciente verdaderamente está súper delgado. O sea, los pacientes pediátricos que tienen cero grasa, es un poquito más de trabajo de determinar en una apendicitis temprana. Una apendicitis que ya ha evolucionado y que ya está dilatada y que tiene cierto grado de hilio, fácilmente lo podemos identificar. Vamos a ver otra vez, pues vamos a identificar el apéndice. El objetivo es identificar el apéndice y poderla diferenciar del apéndice del resto de las asas intestinales
Y para eso ocupamos que haya líquido, que haya distensión de las asas o que no estén distendidas. Ocupamos que tenga un coprolito, ocupamos que el apéndice se vea, que esté dilatada y probablemente que tenga poco gas. Los pacientes que tienen poco gas es mucho más fácil identificar la apéndice. Si encontramos el engrosamiento, quiere decir que encontramos el apéndice, entonces ya no hay ningún problema. Si tenemos algún realce de la pared, pero realmente no lo hacemos con contraste endovenoso, no lo sentimos o en mi experiencia no nos ayuda más a hacer el diagnóstico si tenemos contraste endovenoso. Si tenemos contraste oral, nos ayuda mucho más porque vamos a ver el tránsito hasta dónde llega el medio de contraste, dónde está, hace alguna opacidad alrededor. Entonces tendríamos que valorar si realmente este ataque de abdomen va a ser de urgencia, es un ataque de abdomen con la intención de que se haga un estudio completo. Yo pensaría que deberíamos de cambiar de la opinión en que si en la tomografía simple no se ve nada, tenemos que darle medio contraste oral, no endovenoso. Vamos dándole contraste oral, como el paciente coopera, se le da medio contraste oral, se pinta todo el intestino, va a tardar 1 hora más, podemos tener un mejor diagnóstico en la tomografía. Entonces, yo pensaría que primero empezamos con un ataque simple, después seguimos con, si el ataque simple no es concluyente o tenemos duda, tenemos que meterle medio contraste oral más que medio contraste endovenoso. Yo sé que si sale positivo probablemente se tenga que anestesiar, el paciente ya no está en dieta, pero obviamente tienen sus técnicas los anestesiólogos. Podemos identificar también por el signo de target, que el doctor se le habló, o de Diana, o de donita, o de que se ve en el apéndice cuando se encuentra muy engrosada, y es más fácil censar o detectar en la tomografía los apendicolitos, cosa que los ultrasonidos no lo podemos hacer. La densidad de calcio es fácilmente detectable por la tomografía y aún ahora con los detectores mucho más rápido, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo un apéndice totalmente llena de aire, se ve perfectamente, tenemos medio contraste oral, no tenemos ninguna duda que aquí está el apéndice, está permeable, y estamos viendo las asas de intestino que estamos alrededor. Esas son reconstrucciones múltiples de un paciente que ya tiene. Entonces, vemos cómo pasa el medio contraste y se llena perfectamente el apéndice. No necesariamente se llena el apéndice siempre que el paciente coma, porque si está comiendo y le está pasando comida al apéndice. Pero no siempre la vemos que se llena de medio contraste. En muchos pacientes podemos encontrar aire simplemente como es el caso, ¿no? Pero en otros sí podemos encontrar medio contraste y se dice que está completamente permeable, ¿no? Cuando lo vemos así como ese paciente que estamos viendo ya un apéndice que no se llena de medio contraste y que tampoco tiene aire, no quiere decir que sea una apendicitis. Lo que sí tiene que ver es cuando tenemos un diámetro ya superior, más de 6 milímetros, y anda en 12 milímetros, como esa. O sea, si estamos viendo que es una apéndice, y aquí está parte de lo que sería el ciego, y estamos viendo el psoas ahí atrás, y estamos viendo el apéndice que se encuentra engrosada a más de 12 milímetros. Eso es lo que hace el diagnóstico de que este paciente tiene una apendicitis. Vean este otro estamos viendo que tiene medio de contraste todo alrededor, estamos viendo las asas de intestino, no estamos viendo niveles hidroaéreos, no estamos viendo gran cantidad de infección de asas, porque a lo mejor este paciente es un paciente en etapa mucho más temprano a una evolución complicada, ¿no? El paciente complicado es diferente. Estamos viendo ya un apéndice que tiene una pared engrosada, tiene aire adentro y nos muestra el grosor de la pared, mide ya 14 milímetros y tiene edema en toda la grasa que se encuentra alrededor del apéndice, como estamos viendo esto. Si el paciente no tuviera grasa, íbamos a sufrir, o sea, porque no podemos identificar el edema, que es lo que nos hace fuertemente decir que este paciente tiene un proceso inflamatorio. La grasa lo da en un paciente que esté menos deshidratado, menos desnutrido, con un poquito más de grasa corporal. Vean los milímetros que tiene afuera de la pared abdominal, ¿no? Es importante, o sea, sí necesitamos algo de grasa para poder decir que sí, que tiene un proceso inflamatorio de la grasa periapendicular. Y si tenemos medio contraste nos ayuda mucho más fácil a poder identificar la pared en un corte transversal de las reconstrucciones que se pueden hacer. Y si ven este paciente, sí tiene grasa en el abdomen y también tiene grasa subcutánea, que imposibilita muchas veces en poder hacer un ultrasonido por la distancia que hay entre la superficie de la piel y la distancia para llegar a un apéndice, entre asas intestinales y parte del ciego. Esto hace que sea dificultoso por ultrasonido y más exitoso por tomografía. El rastreo de tomografía es un rastreo de 1 minuto, el rastreo de ultrasonido puede ser hasta 20 minutos en un paciente que está gritando y cooperando, no cooperando tanto,
Entonces eso así imposibilita porque salen movidos. La tomografía ya es muy rápida y ya realmente ya no se ocupa tanto. Conforme vayamos viendo, vean este otro paciente que tiene una colección grandota, dilatada, como dirían los cirujanos, una salchicha que se extiende en topografía del apéndice, engrosada, con edema, que este paciente es un adulto, probablemente sea un niño, un infante que tiene grasa en el abdomen y fácilmente se identifica un apendicitis, ¿no? Totalmente distendido, con su apendiculito que se encuentra que tiene. Vean, también puede ver el engrosamiento de la pared del ciego. Hemos visto en miles de pacientes engrosamiento del ciego con apéndices normales. O sea, pueden tener sequitis o pueden tener simplemente un proceso inflamatorio colónico. En la comunidad mexicana hay mucho, a veces patología de colon. No lo podemos ligar tanto a un apéndice. Sin embargo, si ya tenemos un apéndice engrosada con un edema de la grasa alrededor, más aparte engrosamiento del ciego, ya tenemos una afectación. Y sobre todo si hace una forma como de pico, el ciego, es porque el proceso inflamatorio nos está afectando un poquito más. Entonces ya podemos decirle al cirujano que sí tiene una apendicitis, pero aparte estábamos pensando que tiene un proceso inflamatorio en el ciego y eso le ayuda para tener un mejor control de su paciente. A lo mejor le va a dar más antibióticos, que ese ya hablamos. El proceso inflamatorio puede estar extenso en toda la grasa, se produce esta extracción, o sea, esta borrosidad de la grasa. Normalmente la grasa debe ser como aquí, y en este paciente obviamente estamos viendo que hay un proceso inflamatorio extenso alrededor de lo que sería la apendicitis. Otro paciente, otra vez tenemos la apéndice aquí. Estamos viendo que estas son fibritas que se empiezan a hacer del infiltrado que viene del edema todo alrededor del apéndice como este. Resonancia. Resonancia, nomás lo vamos a hacer en una embarazada, ahorita lo voy a mencionar. Yo seguiría haciendo tomografía como de primer proceso. Sin embargo, resonancia la vamos a usar y les traigo esas, aunque no es de pediatría, pero algún momento les puede tocar una paciente adolescente, 14, 15 años, embarazada, con dolor abdominal. Alguna resonancia, no pasa nada completamente. La distensión abdominal del embarazo produce que las asas no se muevan y las imágenes salen muy bonitas. Hay protocolos ya establecidos en el cual lo que queremos ver el apéndice, ver si hay edema alrededor, y el edema nos dice que tiene apendicitis. Es bien fácil de identificar, como en este caso que estamos viendo una secuencia T1, T2, es esta, aquí está el aire en la mano. Esta es una secuencia T2 donde se ve irregularidad en el área del ciego, pero todo en una secuencia de supresión grasa vemos cómo el edema está todo alrededor. La idea es de que resonancia es algo que puede ser utilizado en esos pacientes delicados, en esos pacientes no comunes, que salen de los protocolos, que no ocupa sedación, que simplemente que esté embarazada. Es hasta ahorita la único método que lo estamos justificando hoy. O que sea un hallazgo porque estamos buscando otra patología, ¿no? Como diagnósticos diferenciales. Ahora sí vamos a recibir todos los comentarios, preguntas y todas dudas. Ahorita podemos sacar todo. Puede ser para mí o para el doctor Cero, lo que todo. Bueno, ¿qué hacer con el paciente complicado, ¿no? El paciente que ya lo manejaron muchos médicos, llega con ustedes, o distensión abdominal, intestino paralizado porque le dieron todos los medicamentos antibióticos y todo, el paciente sigue mal, no está vomitando, nomás con una panza un abdomen que tiene distendido, pero que tiene anormalidades, por ejemplo, que sí tiene una leucocitosis y no sabe si tiene apéndice porque el dolor ya no está clásico. Entonces, yo quisiera pensar que la primera intención hagan un ataque. O sea, se van a encontrar con resolución de muchos de los problemas que tenemos ahí en el diagnóstico. Yo entiendo que el cirujano a veces va a sufrir mucho por ese paciente manejado. Entonces, tanto el cirujano como el gastro y como cualquiera de los que piense, o pediatra o médico que esté pensando en ese paciente complicado, ya visitó 3 médicos, le dieron todos los medicamentos, el paciente no evoluciona bien, disfunción abdominal, lo ves al paciente y dices, oye, este paciente está bien enfermo, deshidratado, ese paciente es de tomografía, o sea, ni la piensen 2 veces, metan un TAC, yo sé que va a costar un poquito más, pero hagan una tomografía. Si el paciente no coopera, a veces vale la pena
sedarlo para hacer un mejor diagnóstico. Chequen su radiografía de tórax o su tomografía, hagan un ataque tóraco-abdominal para tratar de resolver la duda diagnóstica, porque de ustedes va a depender meterlo a cirugía y tratar de salvarle el abdomen, ¿no? Gracias a todos por participar con nosotros. Vamos a estar cada mes ya regresando a sesiones de radiología pediátrica. Vamos a empezar. La próxima sesión voy a invitar a la doctora Carolina Oñate que nos hable sobre medicina nuclear en pediatría, sobre todo el manejo de tubo digestivo, divertículo de Meckel, lesiones hepatobiliares. Todo eso son prácticas de la pediatría básica. Las usan en México en todos los institutos de gobierno. En Tijuana no lo estamos usando. Por ejemplo, para búsqueda de reflujo y búsqueda de broncoaspiración, que es muy interesante. Yo sé que seguimos usando nosotros la serie esófago-gastrorenal, pero siempre nos quedamos con las dudas si el paciente está broncoaspirando. El método es mínima radiación, unos milisieverts. Con eso se puede detectar si el paciente está teniendo algún tipo de alteraciones en broncoaspiración, en muchos pacientes que tienen neumópatas crónicos, ¿no? Entonces, nuestra siguiente sesión es para medicina nuclear en pediatría, principalmente sobre tubo digestivo. ¿Okay? Pues muchas gracias a todos y buenas noches.